Enrollando las matemáticas, el arte de los turbantes. Sus autores, Jesús Daniel Acosta Pérez, Mariana Judith Cardona Guerrero y nuestro asesor Armando Alex Aroca Araujo. Inicialmente está la parte del resumen. Esta tiene como objetivo principal analizar los procedimientos tradicionales, la diversidad de estilos y el significado cultural que encierra la confección de turbantes. Este artículo busca resaltar la importancia de estas prácticas ancestrales dentro de la identidad y resistencia de la comunidad afrocolombiana. Por consiguiente, tenemos la parte de nuestra introducción. Esta, tenemos inicialmente un primer subtítulo llamado El pasado, el presente, los turbantes como símbolo en la afrocolombianidad. Inicialmente definimos el arte de los turbantes, nos apoyamos en diferentes autores. Por otro lado, tenemos un segundo subtítulo llamado Una visión de la etnomatemática y el objetivo de estudio. Bueno, en este caso, el estudio de los turbantes afrocolombianos es analizado ya más que todo desde una perspectiva etnomatemática, que para nosotros nos va a permitir comprender cómo estas prácticas culturales y la matemática se entrelazan en la vida cotidiana de las comunidades afrodescendientes, en este caso, pues las artesanas. ¿Ya? Como señala en este caso un autor bastante destacado de Ambrosio 1990, las matemáticas no son una creación aislada de la mente humana, sino que están profundamente arraigadas en las culturas y en las prácticas sociales. Consiguiente, nos apoyamos en algunos otros autores como Alves y Américo Suárez en 2017, el que nos dice que la etnomatemática promueve la inclusión de las prácticas culturales en la enseñanza de las matemáticas, lo que permite un aprendizaje más significativo y contextualizado. Aquí hacemos más referencia como que a ese entrelazamiento entre la confección de turbantes y la etnomatemática, que es, digamos, el enfoque. Por consiguiente, seguimos con la parte de la metodología. Bueno, como parte de la metodología, pues tenemos un pequeño esquema que es de 7 fases. Pues como primera fase tenemos los conocimientos previos que tuvimos al tener esta investigación. Pues obviamente como segundo paso es obviamente el lugar o donde se hizo esta investigación. El tercero es las estrategias y los métodos que se usaron para recolectar la información. Pues tenemos también la inmersión, que obviamente cuando nosotros como tal nos profundizamos en ello o nos metimos en el cuento, por así decirlo. Tenemos las transcripciones y el análisis de validación. También tenemos la fase 6, que es la producción de audiovisuales, y la fase 7, que es el aporte de la comunidad. Pues vamos aquí a desglosar cada una de las fases. Como su fase 1 tenemos los conocimientos previos y la recolección inicial de datos. Pues en esta primera etapa consistió en obviamente buscar fuentes audiovisuales y relatos orales para contextualizar la práctica de las confecciones de los turbantes. Pues y así en esta parte se incluyeron las entrevistas presenciales y virtuales con artesanas de aquí de Barranquilla, quienes compartieron su historia personal, técnicas y significados culturales. También tenemos como su fase 2 el lugar. La investigación se enfocó en el centro de Barranquilla, pues este fue el lugar donde se realizó. Pues nos, nos dice que la construcción de las relaciones de confianza con los participantes fue esencial, pues para esto logra garantizar un acceso significativo a la información, y obviamente teniendo en cuenta que con esto es que ellos conviven o es los que tienen el conocimiento como tal. Tenemos la subfase 3, que son las estrategias y métodos para la recolección de información. Pues aquí se implementaron entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y registros audiovisuales para documentar las prácticas de las artesanas. El uso de estas herramientas facilitó una comprensión integral de la confección de los turbantes. Pues esto está muy claro aquí. Tenemos la fase 4, que es la inmersión de campo y el análisis contextual. Pues a nosotros como tal y meternos en el campo de ellos,
de las artesanas nos permitió observar directamente las técnicas de la confección de los turbantes y también interaccionar con ellas. Pues obviamente eso conlleva muchas cosas. Como su fase 5 tenemos la transcripción y análisis de validación, que es aquí donde tuvimos que hacer manuales de transcripción de las entrevistas ya hechas previamente, donde preservan la riqueza de los relatos, obviamente esto teniendo la información que necesitábamos y ya. Tenemos la fase 6, que es la producción audiovisual, que se produjeron materiales audiovisuales para documentar las técnicas de confección ya obviamente dichas, y con esto tener un proceso de edición de videos que destacaron aspectos culturales y simbólicos pues ya presentes. Tenemos la fase 7, que son los aportes a la comunidad. Pues la investigación culmina con la devolución de los resultados a la comunidad. O sea, aquí en esta fase obviamente se publican los videos o ya se comparten con las personas o en este caso las artesanas que nos ayudaron en el trabajo. Tenemos los resultados. Pues obviamente este es el momento más importante de la investigación, ya que aquí se analizaron y recopilaron los datos, las entrevistas y las observaciones. Tenemos también que como tal, ya en este proceso, durante las observaciones realizadas en el centro de Barranquilla, se pudo identificar que los turbantes se confeccionaban principalmente de una variedad de telas, incluyendo algodón, seda y poliéster, como aquí lo vemos en la figura 1. Como tal, las telas pueden ser de los materiales ya dichos y obviamente puede tener varios estilos, depende del gusto de la persona. Tenemos también el proceso de confección, que comenzó con la selección de tipos de turbante a elaborar, optando en este caso con estilos funcionales y cotidianos. Una vez determinada la intención del diseño, el primer paso consistió en colocar la tela sobre la cabeza, asegurando que quedara bien ajustada desde el inicio. A partir de aquí se llevaron a cabo las siguientes etapas. Como primera etapa tenemos la posición inicial. Pues aquí obviamente se coloca los turbantes en la cabeza de la persona, ya sea del parte de la frente o de la nuca, y obviamente con esto depende del estilo deseado que tengamos. Ahí como lo vemos en las figuras número 2 y la figura número, las figuras obviamente. Tenemos también los ajustes y las envolturas. Pues en esta aquí se ajustó la tela alrededor de la cabeza, comenzando con una vuelta inicial para garantizar estabilidad, y posteriormente se realizaron envolturas adicionales para crear pliegues característicos del diseño. Pues aquí obviamente en las imágenes se ven muy claras que como tal en esta imagen que vemos aquí se están haciendo algunos nudos de la parte de adelante, porque en esta sí va a ser un turbante de la parte del frente y acá de este lado de la parte de atrás. Entonces aquí está muy claro en las imágenes. Tenemos que la fijación, pues los extremos de la tela, o sea, la tela, se aseguraron mediante nudos y se ocultaron cuidadosamente entre los pliegues, garantizando un turbante que se mantuviera en su lugar durante el uso. Obviamente esto de acuerdo a que detalles finales. Finalmente se realizaron ajustes para lograr un acabado uniforme y estilizado. En algunos casos se diseñaron pequeños adornos o se personalizó el diseño según las preferencias individuales de las artesanas, como ya lo habíamos reiterado. Todo depende del gusto de las personas. Aquí obviamente tenemos algunos ejemplos. Por aquí en esta imagen tenemos como una florecita tipo flor, y aquí tenemos como un trenzado. Entonces son de diferentes, todo depende del gusto. Aquí obviamente pusimos algunos QR donde van directamente hacia los videos que nosotros documentamos en los procesos de la elaboración de los turbantes, para así tengan una mejor experiencia al verlos. Pues a los hallazgos obtenidos durante esta observación y realizado ya anteriormente, habíamos dicho, en el centro de Barranquilla, es que la cultura es rica en significados y tradiciones y adaptación moderna, de acuerdo obviamente a las entrevistas ya realizadas con las artesanas. Pues también aquí tenemos un cuadro comparativo o una tabla
donde tenemos unas categorías y las descripciones. Pues los materiales que usamos, bueno, aquí que se usaron o para la elaboración de los turbantes, obviamente son telas de algodón, seda y poliéster, que, que nos dicen que también con colores vivos y patrones geométricos o florales. Pues el uso de estas telas fuertes pero suaves para moldar bien los turbantes. Están las herramientas que son tijeras con filo fino, agujas resistentes, hilos, máquinas de coser y maniquís de cabeza, pues obviamente para la elaboración. Las técnicas tradicionales son pliegues en espiral, dobles estratégicos y capas de superpuesta. Los significados culturales es una simbolización de identidad sobre la resistencia y el orgullo de los afrodescendientes, que obviamente tenemos bien reiterado eso. Y la transmisión de conocimiento es heredar la herencia oral de la generación en generación con innovación personal. Ya sabiendo esto, que el conocimiento de los turbantes se hace oralmente y es sobre que no alguien obviamente te haya enseñado. Pues ahora es la parte, vamos por la parte de la discusión, que aquí habla mi compañero Jesús. Bueno, ya llegando un poco a la parte de la discusión, en este caso, pues los turbantes afrocolombianos, como se observó en las entrevistas y en los datos recopilados, no solo son una manifestación cultural rica en simbolismo y significado, sino que también presentan un claro vínculo con lo que es los conceptos matemáticos fundamentales, que de una u otra forma, pues, tocó analizar desde un campo matemático con todos los datos que se recopilaron, las notas. En este caso, pues la creación de estos turbantes a través de estas técnicas, como los nudos, las vueltas y los ajustes específicos en la tela, están estrechamente relacionados a lo que son los principios de geometría, patrones y simetría, como cita Gray en 2004, que dice que aunque no se identifique explícitamente como actos matemáticos, estos procesos implican razonamientos espaciales, secuenciales, lógicas y medidas precisas, evidenciando una conexión directa entre las matemáticas y las prácticas culturales. Lo que quiere decir es que en este caso, como estamos evaluando lo que es la confección de turbantes, de una u otra forma hay una manifestación de las matemáticas que de una u otra forma no nos damos cuenta. Las entrevistas revelaron que la confección de los turbantes no solamente es un acto estético o simbólico, sino que implica una manipulación cuidadosa de los materiales, específicamente lo de la tela, para lograr un ajuste preciso, como lo explicaron en cada uno de los resultados. Este proceso requiere un entendimiento implícito de la proporción, el ángulo y el espacio, principios esenciales en la matemática. Como dice Edward en 1999, por ejemplo, la forma en que se enrolla una tela para crear las distintas formas de los turbantes puede ser analizada desde una perspectiva geométrica, que esto ya lo había analizado anteriormente cuando empezaba la discusión. Pues lo que son las vueltas y los nudos utilizados dependen de secuencias repetitivas que siguen una lógica precisa, lo que se relaciona con los conceptos matemáticos de patrones y simetría. Ya hablando un poco más ya de la parte de la conclusión. En este caso, pues, lo que se concluye en esta investigación sobre los turbantes, lo que nos permitió fue revelar aspectos fundamentales de esta práctica, destacando su relevancia cultural, su técnica simbólica. Los principios hallazgos evidencian que los turbantes son elaborados con materiales como algodón, tela, poliéster. Esto es algo que pues ya se había mencionado. Los colores vivos predominan como el rojo, el amarillo, verde, azul. En este caso nosotros utilizamos colores vivos como lo que es el amarillo, el anaranjado en la confección de turbantes, donde realizamos diversos videos. Fue uno de los colores que utilizamos. En cuanto a las técnicas, se identificó que las artesanas combinan métodos tradicionales transmitidos de generación en generación con adaptaciones modernas, es decir,
que de una u otra forma la confección de turbantes se ha ido modernizando de acuerdo a la actualidad. Si bien toda esta confección de turbantes de una u otra forma depende de los gustos, pero sí es como un mecanismo para transmitir algo, que fue una de las frases que dijo una de las artesanas, entonces, para resaltar. Por otro lado, el turbante se presenta como un símbolo poderoso de identidad, persistencia, resistencia cultural, más allá de ser un accesorio estético, representa un orgullo, pertenencia, afirmando la identidad afrocolombiana frente a desafíos como la discriminación y la invisibilidad social. Ya por finalmente, pues se abren nuevas líneas de investigación, incluyendo estudios compartidos en otras regiones de Colombia, exploraciones sobre la influencia de turbantes en la moda contemporánea y análisis de su papel en contextos educativos, religiosos. Este trabajo resulta la riqueza cultural de los turbantes afrocolombianos y subraya la necesidad de valorar y promover su conservación como parte integral del patrimonio afrodescendiente del país. Y finalmente, estas son cada uno de los referentes teóricos que utilizamos. Muchas gracias.